Ninguna, señor presidente. Por eso es que Mauricio Mulder tiene razón cuando plantea que venga la ministra y puede explicar, de repente nos convence, por qué razones dentro de este proceso de reorganización del Ministerio de Salud, de los sistemas de salud, también está el de del sistema de salud. Entonces, por eso, señor presidente, siendo de naturaleza estrictamente médica y social, la solicitud de facultades delegadas es la Comisión de Salud, la Comisión de Trabajo, las que serían las comisiones competentes para poder debatir y discutir este examen. No estamos en contra de las facultades delegadas, pero vuelvo a repetir, malas formas borran buenas acciones. Y este precedente, señor presidente, no puede ser un precedente sistemático, porque tienen una mayoría numérica, no pueden de ninguna manera una comisión estar por encima del reglamento y la Constitución. Por eso, señor presidente, no apoyamos que la Comisión de Presupuestos sea la primera comisión en el debate y discusión de este dictamen, sino que sea la Comisión de Salud. Muy bien, ha concluido la lista de oradores. Marcar asistencia para proceder a votar. Vamos a votar la cuestión de orden presentada por la congresista Schaeffer, presidente de la Comisión de Salud, en el sentido que sea la comisión de su presidencia la comisión principal en el proyecto de ley 2417. En estos momentos la representación nacional ha finalizado con el debate de la cuestión de orden presentada por la congresista Carla Schaeffer, en el sentido que el proyecto de ley 2417 del Poder Ejecutivo, que propone delegar facultades a fin de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por un plazo de 120 días, sea debatido el dictamen que aprobó justamente la Comisión de Salud. En estos momentos la representación nacional viene registrando asistencia a fin de verificar el quórum y votar esta cuestión previa para ver si se ve el dictamen de la Comisión de Salud o el dictamen que aprobó la Comisión de Presupuesto que preside el congresista Josué Gutiérrez. Durante el debate de esta cuestión de orden se han presentado diversas opiniones de los congresistas que están a favor, ¿no?, que sea la Comisión de Salud, cuyo dictamen se debate en el Pleno, y otros que consideran que sea el dictamen o el proyecto de ley de la Comisión de Presupuesto, en razón a que se van a tocar temas presupuestales, ¿no?, que tienen que ver con aumento hacia el sector salud. Se va a cerrar asistencia. Debemos señalar que el dictamen aprobado por la Comisión de Salud solamente le otorga 90 días de plazo para que legisle en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, en tanto que la Comisión de Presupuesto apoya el proyecto del Poder Ejecutivo en el sentido de que le da 120 días calendarios, los cuales se contarán a partir de la vigencia de la presente ley. Han registrado asistencia 91 señores congresistas. Al voto. Son 91 los congresistas que han registrado asistencia y en este momento ya se va a proceder a votar la cuestión de orden presentada por la congresista Carla Schaeffer para que el proyecto de ley sobre el pedido de facultades del Poder Ejecutivo en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud sea el que ha sido aprobado, ¿no?, por su comisión la semana pasada, donde le otorgan un plazo de 90 días útiles para legislar solo sobre las políticas de remuneraciones de los servicios médicos
profesionales y personal asistencial de la salud en el sector público. Debemos señalar que el proyecto del Poder Ejecutivo solicita 120 días calendarios a fin de analizar la reorganización del Ministerio de Salud y sus organizaciones públicas, la modernización del Sistema Nacional de Salud, la modernización de la gestión de inversiones, el fortalecimiento del financiamiento de salud y la extensión de cobertura de protección financiera en salud. En cualquier momento se cerrará ya la votación. Se va a cerrar de los votación. congresistas. Señores, Mavila, Mendoza, Acuña, Inga. Votación cerrada. Votación cerrada. Han votado a favor 45 señores congresistas, 45 en contra, 0 abstenciones, más. En orden. A ver. Pariona, verde. Salazar, verde. Pérez Tello, verde. ¿Hay más? Ya, para acá. Ruiz, rojo. Lescano, verde. A ver, orden, señores, estamos. Dagmer, rojo. Solórzano, rojo. El presidente vota al rojo. Tengo derecho a voto, señor. Resultado final. 49 a favor. 49 en contra. 0 abstenciones. El voto dirimente rojo. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto de ley 2417 remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del derecho de salud por el término de 120 días. Al respecto, la Comisión de Salud ha presentado dictámenes en mayoría y minoría. Orden, por favor. La Junta de Portavoces le voy a pedir que se tranquilicen para poder continuar. La Junta de Portavoces, con fecha 16 de julio de 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Salud. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto. Gracias, presidente. Muchas gracias a la representación nacional. Ha llegado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo número 2417. Señor presidente, el proyecto 2417/2012, que propone la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en materia de salud. Como antecedente, presidente, me gustaría que tomen atención. Pasamos, por favor, a la siguiente. La 16ª disposición complementaria final de la Ley 29.951,
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013 señala de la siguiente manera: dispónese la conformación de una comisión multisectorial, la cual estará integrada por representantes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud, encargada de revisar el sistema remunerativo del sector salud y proponer al Poder Ejecutivo en un plazo de hasta 180 días calendario una nueva política integral de remuneraciones de los servicios de los servidores médicos, profesionales de la salud y personal asistencial del sector salud. Esto, presidente, trae a colación de manera consiguiente la propuesta normativa que está basada principalmente en los siguientes extremos. Señor presidente, la reforma, presidente, por favor, cuestión de orden, si pudiera, presidente, si pudiera a los... Un desorden total, presidente. Señores, le pido silencio. Está exponiendo el presidente de la comisión. Continúe, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores congresistas. La reforma integral de remuneraciones del sector salud no pueden ser ajena a la reorganización y modernización total del sector. En ese sentido, el Poder Ejecutivo ha enviado una propuesta integral, la misma que consta principalmente de los siguientes puntos. Artículo primero, delegación de facultades. En el artículo segundo, las materias de delegación de facultades legislativas. Y tercero, la vigencia de la norma. En lo primero, señor presidente, se regula de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Perú, el Reglamento Interno del Congreso y otras normas que son parte del bloque constitucional. Asimismo, el artículo segundo, respecto a las materias de delegación de facultades, son las siguientes. 6 materias de la delegación de facultades legislativas. Primero, reorganización del Ministerio de Salud y sus organismos públicos, modernización del Sistema Nacional de la Salud. Tercero, modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud. Cuarto, política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público. Quinto, extensión de la cobertura de protección financiera en salud. Y sexto, fortalecimiento del financiamiento de e-salud. Tercero, se refiere a la entrada en vigencia de la presente norma. Permítame, señor presidente, colegas congresistas, desarrollar cada uno de los puntos que son materia de delegación o de solicitud. Número 1, reorganización del MINSA y sus organismos públicos. El sector salud tiene enorme complejidad, tanto por sus numerosos componentes como por las complejidades de relaciones que existen al establecer entre ellos. Además de las necesidades de coordinación y articulación intergubernamental y multisectorial que permitan incidir sobre los múltiples y determinantes de la salud. Por ello, es preciso que cuente con una estructura organizacional moderna y adecuada para garantizar el aseguramiento en salud y el cumplimiento de las funciones esenciales de la salud pública. Segundo, la modernización del Sistema Nacional de Salud. El país tiene una brecha negativa entre la oferta y la demanda de los servicios médicos asistenciales, ocasionada por el déficit crítico de profesionales médicos, cirujanos y o médicos cirujanos especialistas, lo que ha originado el incremento de la demanda insatisfecha en los servicios de salud. En tal sentido, resulta de suma urgencia y de necesidad pública reducir la brecha de médicos cirujanos o médicos cirujanos especialistas a fin de lograr una cobertura adecuada de los servicios de salud a favor de la población más vulnerable y excluida del país. El tercer punto, señor presidente, modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud. La inversión es un determinante de los niveles de oferta de los servicios de salud en un país. Por ello, los establecimientos de salud pública requieren planificar, requieren adecuar sus necesidades de recursos y gestionarlas de manera eficiente, minimizando sus riesgos y optimizando su capacidad resolutiva para garantizar la mejora del estado de la salud en la población. En el país, señor presidente, aún existe una brecha de acceso a los servicios de salud, una brecha que no permite el acceso de muchos ciudadanos peruanos, de muchos conciudadanos, al acceso a los servicios de salud,
que restringe la solución de las demandas y necesidades de la población a menos de un 80%, debido a diversos factores como la falta de recursos humanos, limitaciones de infraestructura y equipamiento, debilidades en la gestión de la inversión en salud, entre otros factores. Cuarto, política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público. Repito, del sector público. Es decir, existen una serie de problemas que se han ido acumulando a lo largo de los años, generando una situación poco racional en la forma como se reconoce salarialmente el trabajo del personal de salud. He allí muchas veces la inequidad y la disconformidad de los señores trabajadores de la parte asistencial en la salud pública. Por ello es necesario establecer los mecanismos para mejorar las condiciones de trabajo, revalorar los recursos humanos y propiciar un clima laboral saludable a fin de que ello contribuya a mejorar la salud de la población peruana. Ese es nuestro interés, ese es el derrotero que queremos nosotros como peruanos seguir. Quinto, presidente, la extensión de la... Perdón, antes de pasar al quinto, en el cuarto, quiero hacer la siguiente atingencia. Señor, cuando hablamos del sistema integral como un todo en materia de salud, debemos siempre referirnos al Ministerio Público, donde están los médicos especialistas, como son los señores que participan permanentemente como médicos legistas, coadyuvando el esclarecimiento en la política criminal en el Perú. De igual manera, los que trabajan en el INPE, que son parte del Ministerio de Justicia, los que están en el Ministerio de Educación, los que están en el Ministerio del Interior, los que están en el Ministerio de Defensa, que son médicos a quienes queremos alcanzar con esta norma, presidente. Quinto, extensión de la cobertura de protección financiera en salud. Presidente, hay algo que debe ser motivo de coincidencia común entre todos los peruanos, principalmente entre los actores políticos que están acá representados en este Parlamento. Y no es otra cosa sino de llevar la universalización de la protección de la salud, que es uno de los desafíos más importantes del Estado peruano. Es decir, coberturar con un seguro a 30 millones de peruanos debe ser la finalidad alcanzable y el sueño de todo buen peruano, el cual se inscribe a nivel internacional en la corriente patrocinada por la Organización Mundial de la Salud para lograr la cobertura universal en salud, y a nivel interno en la política de inclusión social que impulsa el actual gobierno de nuestro presidente Ollanta Humala Tazo. Para alcanzar efectiva protección social en salud es necesario trabajar en tres dimensiones principales, señor presidente, y son dimensiones que debemos poner mucho énfasis porque veo y entiendo que los señores parlamentarios hoy día harán sus aportes sobre la materia. Es decir, nosotros queremos, señor, la protección contra los riesgos para la salud a través de actividades de vigilancia, prevención y regulación. Significa, presidente, que la política preventiva en materia de salud nos permitirá a largo plazo ser planificadores de no más enfermos, sino gente sana que pueda convivir en esta sociedad, dando sus aportes para que seguro el país siga creciendo. La protección de los pacientes a través de la garantía de calidad de atención médica, es decir, no solamente trabajamos por hacer vigilias, no solamente trabajamos para prevenir ni para regular, sino también para que en el caso que las personas del Perú puedan tener enfermedades, estas tienen que ser cubiertas con garantía de calidad en la atención médica de manera integral. La protección financiera es algo muy importante, porque toda reforma tiene que ir acompañado de un financiamiento. La gente del país, nuestros compatriotas, ¿de qué dicen, de qué vale el discurso si no viene acompañado con el recurso? Sería un tema fundamental para ver, digamos, con esperanza que estas reformas no queden en sueños, sino todo lo contrario, se concreticen en beneficio de las grandes mayorías. Como sexto punto, señor presidente, vemos el fortalecimiento del financiamiento de e-salud. Y en efecto, nosotros reconocemos que hoy la actividad dinámica, nuestra economía ha ingresado a sectores antes poco explorados. Hoy día en los pueblos más recónditos de nuestro país existen obras
existe inversión pública y inversión privada. Ello trae consigo asegurados en el sector de salud. ¿Cómo podemos dar cobertura a todos esos trabajadores en zonas tan lejanas si vivimos y convivimos con una legislación arcaica centralizada principalmente en las grandes urbes? Por eso es que nosotros con esta delegatura de facultad, señor presidente, queremos garantizar la efectiva prestación de los servicios que brindan a sus asegurados, como también la intangibilidad de sus recursos en el marco del derecho a la seguridad social en salud y a los principios de solidaridad, transparencia, participación y eficiencia. Daremos por seguro, nos reafirmamos en la convicción de que no se tocarán esos fondos públicos que son de los asegurados, sino para darles mejor servicio y mejor calidad en la atención, que es finalmente nuestro derrotero a seguir. Presidente, el costo de esta reforma se encuentra financiada y quiero detallar el esquema de este financiamiento. La reforma de salud para el 2014 tiene una previsión de 540 millones, para el 2015 640 millones y para el 2016 740 millones. Otras reformas que incluyen el equipamiento de cada uno de los hospitales y tener un criterio complementario implica para el 2014 250 millones, para el 2015 350 millones y para el 2016 500 millones. Pero no es todo, señor presidente. Queremos avanzar aún más para tener políticas preventivas y hay que darle salud, hay que darle plan de salud escolar a todos los que están vinculadas a los programas sociales, principalmente a los de Calihualma, con 108 millones el 2014, 108 millones el 2015 y 140 el 2016. Y lo que se dice y lo que probablemente sea materia de discurso permanente en esta sala o en este pleno, serán justamente lo que ha sido iniciativa de muchos de los señores parlamentarios desde el año pasado para que se continúe con el proceso de nombramiento de los médicos, de tecnólogos médicos, no médicos, técnicos, auxiliares y personal administrativo que vienen trabajando en los gobiernos regionales, en las direcciones regionales de salud. Para ello se ha provisionado en la base de cálculo de 160 millones en el 2014, el 2015 160 millones y el 2016 160 millones. El financiamiento del plan de cáncer, Plan Esperanza, tiene un énfasis similar con 150 millones en cada uno de estos años de proyección a implementarse la norma. Es decir, en resumen, el 2014 tendremos 1.208 millones de soles para implementar, el 2015 1.408 millones y el 2016 1.690 millones. El costo mayor de la reforma está en el tema laboral, que para este año se estima en 300 millones de soles. Por eso es que es importante e imprescindible que el día de hoy, con el voto de cada uno de ustedes, el voto consciente, maduro y seguro, podamos nosotros lograr que estas reformas sean entregadas en delegación al Ejecutivo. Se va a tener en cuenta el equilibrio presupuestal y el equilibrio macrofiscal, tal como se contemplan en los principios regulatorios del título preliminar del texto único de la Ley 28.411, que es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Los beneficiarios directos de la norma, de la reforma. Si bien es cierto, los beneficiarios son los 30 millones de peruanos que asistimos por angas o mangas a los servicios de salud, señor presidente, hay operadores, hay trabajadores, hay servidores del sector público vinculados directamente a este proceso. Y los beneficiarios de la reforma de manera directa serán, señor presidente, los médicos del Ministerio de Salud, que están también de manera desconcentrada o descentralizada en los gobiernos regionales, los que están en el Ministerio de Defensa, los que están en el Ministerio de Educación, los que están en el Ministerio del Interior, los que están en el Ministerio de Justicia, me refiero a los del INPE, los que están en el Ministerio Público, que son los médicos legistas y sus auxiliares. Señor presidente, este es el cuadro que nosotros alcanzamos a efectos de ilustrar con mejor criterio que estamos hablando de una reforma en el Sistema Nacional de Salud, no solamente en los que está involucrado el Ministerio de Salud como ente rector. El 95% de los beneficiarios están comprendidos en el MINSA y gobiernos regionales.
pero la reforma también abarca al Ministerio Público, Defensa y otros. Es decir, todos los sectores tienen que ver con la salud. Señor presidente, queremos aprovechar estos espacios de crecimiento económico que ha traído al país para hacer que estas reformas vayan acompañados paralelamente de nuevos procesos que permiten optimizar nuestros recursos. Por lo expuesto, señor presidente, considerando la relevancia que tiene el tema, solicito a la representación nacional, a usted como presidente, poner el presente dictamen a votación en el momento que lo estime conveniente, a efectos de poderle darle al país la oportunidad de enrumbarse en el camino correcto. Gracias, señor presidente. Gracias, señores parlamentarios. Muy bien. Ha concluido. Bien. Luego tiene uso la palabra el congresista Schaeffer, pero va a sustentar en su reemplazo el vicepresidente de la Comisión de Salud, el congresista, el secretario del congresista Enrique Bon. Gracias, presidente. Dictamen recaído en el proyecto de ley 2417-2012, por el cual se propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. El proyecto de ley, presidente, 2417-2012, fue presentado por el presidente de la República el 26 de junio del 2013, siendo derivado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y a la Comisión de Salud y Población mediante decreto de fecha 1 de julio del 2013. Contenido del pedido de delegación. El Poder Ejecutivo solicita delegación de facultades por 120 días calendario para legislar sobre reorganización del MINSA y sus organismos públicos para el fortalecimiento de su rectoría. Modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados, lograr el mayor acceso a los medicamentos y la mejora de la administración de los fondos de salud. Modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud. Política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público. Extensión de la cobertura de protección financiera en salud, asegurando las condiciones para un acceso universal a los servicios de salud. Fortalecimiento del financiamiento de salud a fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social. Aceptación parcial del pedido de delegación. La Comisión de Salud y Población solo ha considerado otorgar facultades al Poder Ejecutivo para legislar por 90 días útiles en los siguientes aspectos. Reorganización del Ministerio de Salud y sus organismos públicos para el ejercicio y el fortalecimiento de la rectoría sectorial y un mejor desempeño en la materia de su competencia. Política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público, incluido el Ministerio Público, considerando principalmente la propuesta de la Comisión Multisectorial conforme al amparo de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013. Fundamento para la aceptación parcial del pedido de delegación. La postura adoptada en el dictamen de la Comisión de Salud y Población es congruente con la posición doctrinal que señala que en razón de la especialidad, urgencia y naturaleza temática es necesario delegar la función legislativa en el Ejecutivo, pero imponiendo directrices, límites materiales y temporales para su actuación. El principio de colaboración de poderes, que consiste en la delegación de facultades
que concede el Parlamento al Ejecutivo para legislar mediante decreto legislativo sobre materia específica y por el plazo determinado establecido en la ley autoritativa. Control ex ante y post aplicable a las facultades delegadas. La Comisión de Salud y Población ha considerado conveniente la incorporación de los controles siguientes. Ex ante. El Ejecutivo debe publicar en el Diario Oficial con una anticipación de 5 días útiles antes de su promulgación los proyectos de decreto legislativo. Ex post. La Comisión de Salud y Población revisaría los decretos legislativos que el Ejecutivo promulgue, pudiendo recomendar su modificación o derogación. Marco constitucional y legal. El dictamen tiene su fundamento en las siguientes normas: la Constitución Política, el Reglamento del Congreso, la Ley de Creación de Salud, la Ley del Ministerio de Salud, Ley de Presupuesto del año 2013. Análisis costo y beneficio. El proyecto de ley señala que el impacto económico se indicará en cada propuesta normativa y si el costo de la implementación estará a cargo del MINSA o si se requerirá de mayor presupuesto. La ministra de Salud ante los medios de comunicación ha señalado que el impacto económico de esta medida ascenderá entre 300 y 500 millones de nuevos soles para el presente año. Conclusión. La Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 2417/2012, PE, el cual fue aprobado por mayoría con el voto dirimente de la Presidenta. Muy bien. Tiene la palabra ahora el congresista Irupaía para sustentar el dictamen en minoría. Gracias, señor presidente. Evidentemente, en estos momentos en que nuestro país muestra un crecimiento y desarrollo, la responsabilidad que tenemos frente a la pobreza es que salud, educación y nutrición tiene que tener un acercamiento y una responsabilidad adecuada. Lo que hemos visto los hospitales de nuestro país, vemos que existe deficiencia no solamente en el aspecto de medicamentos, en el aspecto asistencial, sino también en infraestructura. Las emergencias de nuestros hospitales no están bien atendidas, no tienen funcionalidad y por lo tanto es necesario que tengamos esa responsabilidad, no solo equipamiento, medicamentos, sino de personal y de infraestructura. Tal es así también como la infraestructura de hospitalización. Nuestros hospitales están cerrados 16 horas al día. Es poco probable que con esta deficiencia de tiempo podamos cumplir con la necesidad de nuestro pueblo. Por lo tanto, con la ley de complementariedad, tenemos que dar mayor trabajo en nuestros hospitales, con el mismo personal o personal prestado bajo la ley de complementariedad. Así es que no solamente esta ley que acoja a los médicos, sino también a los otros gremios, como son enfermeras, auxiliares, técnicos, administrativos, para poder cubrir con la necesidad que tenemos con nuestra población en cuanto al aspecto asistencial. Así como también vemos de que las redes no funcionan adecuadamente. Lo que sucede en la periferia no saben los hospitales regionales ni los hospitales responsables de dicho sector. En ese sentido, queremos de que la funcionalidad de las redes sea real. Con esa razón tenemos que tomar en cuenta las historias clínicas electrónicas, que es fundamental esta herramienta para poder trabajar adecuadamente. Lo mismo que la telemedicina, que es fundamental para que un profesional, como sea un radiólogo, como sea un cardiólogo, como sea un otorrino,
pueda diagnosticar adecuadamente a la gente que está en la periferia. Y de esa manera podemos dar más funcionalidad a nuestros hospitales. Tenemos problemas con nuestros especialistas. Tenemos una deficiencia de más de 11.000 médicos especialistas en el Perú. Está de por medio la ley de residentado médico, en la cual estamos esperando para que se promulgue, y esperando también de que los hospitales regionales sean responsables para cubrir estas necesidades. Yo creo que de esa manera podemos lograr que nuestros hospitales tengan la mayor cantidad de especialistas y de esa manera tener calidad en cuanto a este sector. Por esa razón, también creemos de que nuestro sector de salud tiene que ser responsable en enfermedades crónicas que están paralelos a la pobreza, como es el caso de la TB. La TB, recuerden que somos los segundos después de Haití en cuanto a incidencia de esta enfermedad. Y eso implica que tenemos que tomar medidas adecuadas, y hay una ley que está también ingresando al Pleno para poder responsabilizarnos sobre esto. Lo mismo que la desnutrición crónica. Ocupamos los lugares últimos en cuanto a la desnutrición, y eso realmente tenemos la gran responsabilidad de cubrir estos problemas. Así pues, señores congresistas, colegas, tenemos una serie de problemas que es necesario tomar responsabilidad, y por esa razón es que tenemos que dar adecuadamente a esta propuesta legislativa. Señor presidente, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, voy a sustentar el dictamen en minoría recaído en el proyecto de ley 2417-2012-PE, que propone la ley que delega en materia de Poder Ejecutivo a la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, remitido al Congreso, a la Comisión de Salud y Población, el proyecto de ley 2417-2012-PE, presentado por el señor Presidente de la República. En ese sentido, existe la propuesta de la reorganización de MINSA, propuesta de modernización del Sistema Nacional de Salud, propuesta de modernización de la gestión de inversiones públicas en salud, la propuesta de política integral de remuneraciones de los servidores asistenciales de salud en el sector público, y propuesta de la extensión de cobertura de la protección financiera en salud. En ese sentido, señor presidente, la ley que delega el Poder Ejecutivo a la facultad de legislar en materia de salud, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, presentamos que el artículo 1, disposición autoritativa general, delega al Poder Ejecutivo facultad de legislar en materia de salud y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por 90 días útiles, contados a partir de la vigencia de la presente ley, en los términos que hace referente al artículo 104 de la Constitución Política del Perú y lo establecido en el literal D del número 1 del artículo 76 y en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Artículo 2. La materia de delegación de facultades legislativas, la delegación a la que se refiere en el artículo 1 de la presente ley comprende las facultades de legislar sobre las siguientes materias, que ya lo manifestamos: la reorganización del Ministerio de Salud y sus organismos públicos para el ejercicio y el fortalecimiento de la rectoría sectorial y un mejor desempeño en las materias de su competencia en el marco de la descentralización. B. Política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de la salud del sector público, incluido el Ministerio Público, considerando principalmente la propuesta de la Comisión Multisectorial conformada al amparo de la 16ª disposición complementaria final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2013, lo cual incluye los ingresos de dicho personal y sus efectos de aspecto provisional. C. Modernización del Sistema Nacional de Salud para optimizar la oferta de servicios integrados que otorguen efectividad y oportunidad en las intervenciones, seguridad del paciente, calidad de servicio y capacidad de respuesta en las expectativas de los usuarios, así como mayor acceso a los medicamentos necesarios
para su atención, incluyendo la mejora de la administración en los fondos de salud. D. Modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud, estableciendo las prioridades, los procedimientos y los mecanismos de planificación multianual, sectorial e intergubernamental, así como a las de Seguro Social y Salud, para racionalizar y efectivizar la inversión pública en materia de salud. E. Extensión de la cobertura de protección financiera en salud, asegurando las condiciones para un acceso universal en los servicios de salud en forma continua, oportuna y de calidad. F. Fortalecimiento del financiamiento del Seguro Social de Salud a fin de garantizar la sostenibilidad del Fondo de Seguridad Social y permitir el cierre de brecha en infraestructura, recursos humanos, equipamientos, servicios y otros bienes, excluyéndose de facultad de modificar la disposición establecida por la Ley 29.351, modificada por la Ley 29.714 y las tasas de aportes. Artículo 3. Publicación de los proyectos de decreto legislativo. El Poder Ejecutivo publica en el Diario Oficial Peruano, con una ampliación de 5 días útiles antes de su promulgación, los proyectos de decretos legislativos que al amparo de la presente ley se imitan. Y artículo 4, el control de la legislación delegada encárgase a la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República la revisión de los decretos legislativos que el Poder Ejecutivo promulguen en el amparo de la presente ley. En razón de eso, señor presidente, finalmente invoco a la representación parlamentaria a dar el voto de respaldo a esta delegación de facultades que permitirá avanzar oportunamente en la implementación de las medidas impostergables que darán sostenibilidad a las medidas de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Gracias, señor presidente. Muy bien, habiendo concluido, se abre debate. Ha pedido la palabra el congresista Eguren. Gracias, presidente. Presidente, sin lugar a dudas, ese es un tema sumamente importante, como se ha señalado a lo largo de la tarde, porque implica reformas estructurales. Sin embargo, yo quiero precisar un aspecto muy puntual, señor presidente, y está referido a la... No sé dónde se encuentra el presidente de la comisión, presidente, si no estuviese, preferiría hablar después. Congresista Josué Gutiérrez. Me refiero a la página 5 del dictamen, último párrafo. Señala lo siguiente: en efecto, se busca adoptar las medidas que garanticen el acceso a la población a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales, con criterio de equidad, empleando diferentes modalidades de financiamiento y distribución. La parte importante, señor presidente, es la siguiente: estableciendo por ley la oferta obligatoria de medicamentos esenciales en proveedores privados. Entonces, la obligación por ley para que las empresas privadas oferten determinado tipo de producto estaría vulnerando directamente la Constitución, el régimen económico, economía social de mercado y específicamente el derecho de libre empresa y libre contratación. Entonces, esto es la exposición de motivos, pero tiene un correlato en la siguiente página, primer párrafo, que se refiere a farmacias populares. En el Perú no existe farmacias populares, salvo que el presidente Ollantúmala el 28 de julio quiera lanzar un nuevo programa de farmacias populares, que podría estar en su derecho siempre y cuando no haya una obligación legal. Por ley no se puede vulnerar ni obligar a ninguna empresa a comercializar obligatoria ningún tipo de producto. Y esto, señor presidente, además, ya aterrizando, nos vamos al dictamen, a la fórmula legal, que en el artículo 2.2 se señala, así como mayor acceso a los medicamentos. Es por ello, señor presidente, que le planteo, y espero lo recoja, la modificación del 2.2 con un párrafo adicional que diga lo siguiente: el mayor acceso a los medicamentos necesarios para la atención de la salud no implica la obligación de los proveedores privados de adquirir o distribuir medicamentos. Este es un tema de garantía constitucional. Y más allá del tema, resulta preocupante, porque lo mismo tenemos en Brasil, farmacias populares de Brasil. Lo mismo tenemos en Venezuela,
farmacias populares en Venezuela y farmacias populares en Ecuador, con graves riesgos de populismo o clientelismo. Entonces yo le pido, por favor, resguardemos el mandato constitucional, las libertades económicas fundamentales, y en todo caso, si el gobierno tiene algún programa que crear, lo puede hacer vía decreto supremo, en el marco de la ley, o en su defecto enviar un proyecto de ley específico en esa materia. Finalmente, señor presidente, para incorporar en el dictamen, en el caso sea aprobado, el proyecto de ley 1425, referido a delitos previsionales. La propuesta de la delegación implica crear ese delito y hemos presentado un proyecto de ley en el mismo sentido, que es el 1425, que solicitamos en su momento de aprobarse la delegación de facultades e incorporado. Gracias, señor presidente. Muy bien. Congresista Delgado. Presidente, todos aspiramos a tener una reforma del sector salud profunda y que busque alcanzar los objetivos que todos deseamos, fundamentalmente el acceso universal a la salud. Efectivamente, hay una serie de problemas en el sector salud, desde la estructura, su funcionamiento, el régimen remunerativo, pero además hay una cosa que es importante, y es que tradicionalmente la atención en salud se ha concentrado fundamentalmente en la cura de enfermedades, y esta situación tiene que invertirse, es decir, tiene que ponerse prioridad en lo que es la promoción y la prevención. Por eso es que tenemos que generar un sistema a través del cual la atención primaria es la que sea la privilegiada, porque en la atención primaria vamos a tener la oportunidad de estar no solamente haciendo promoción de la salud, sino haciendo prevención. Y finalmente esto le va a costar al Estado mucho menos de lo que hoy está costando, por ejemplo, en el tratamiento de insuficiencia renal, como 700 millones de soles, cuando gente llega con insuficiencia renal ya en una situación tardía. Entonces, en verdad, el sistema de salud, el sector salud, tiene que tener una reforma profunda, que no solo pasa por el tema remunerativo. Y efectivamente el tema remunerativo es importante en la medida de que, digamos, nuestros países vecinos, y Brasil particularmente, está ofreciendo unos sueldos que están motivando de que cientos, si no algunos miles de médicos estén migrando, porque el país no les da las oportunidades del caso. Pero no solamente digo ese incremento salarial, si es que esto no va aparejado de un sistema, de una organización, de un mecanismo donde se fijen metas, indicadores que permitan que la población en su conjunto sea beneficiario de esto. La población realmente está reclamando servicios de calidad, servicios accesibles. Y cuando el Ejecutivo ha planteado la delegación de facultades es porque efectivamente durante todo este año y el anterior que se venía discutiendo en la Comisión de Salud, las distintas propuestas que se han venido planteando, en donde ha participado el Ministerio de Salud con la presencia de la ministra en reiteradas oportunidades, se ha visto pues que el problema realmente es complejo, el problema es diverso. Y en ese sentido consideramos oportuno que el gobierno se haya comprado el pleito, haya decidido asumir el reto de hacer la reforma, porque esto implica también mayor inversión, esta mayor inversión en tema de remuneración, pero también en equipamiento, en sistemas de verificación, de supervisión, de acreditación sobre la calidad de los servicios que nos asegura a todos los peruanos llevar la salud en las mejores condiciones. En ese sentido, presidente, esperamos contar con el apoyo de la representación nacional. Muchas gracias. Congresista Tapia, y antes de ello una cuestión de orden planteada por el congresista Mulder. Presidente, pido que se consulte a la representación nacional la aplicación del artículo 129 de la Constitución, que establece la presencia de los ministros en los asuntos que le competen a su sector, para que pueda venir la ministra a participar en este debate, señor presidente. Nada más. Vamos a consultarlo en su momento con esta Tapia. Gracias, presidente. Una interrupción al congresista Bruce, por favor. Congresista Tapia.
Congresista Bruce. Mulder, perdón. Adelante. Presidente, si lo que estoy planteando es un tema de procedibilidad en el debate, no se puede votar en el momento en que usted lo disponga. Esto sería absurdo votarlo antes de la votación, por ejemplo. Tiene que votarse de inmediato. Lo que estoy solicitando es que usted se lo consulte al Pleno, presidente. El voto inmediato de la presencia de la señora ministra, porque no es para compulsivamente arrinconarla. Usted puede tomar esa decisión, simplemente para que participe en el debate y nos ilustre de cuáles son las prerrogativas básicas con las que ella quiere hacer la llamada reforma de salud, presidente, y a lo mejor nos convence y obtiene un voto mayoritario. Así que no hay que tener ningún temor. Le ruego, le pido, lo conmino, presidente, a que por favor haga de una vez la votación. Total, los votos son los que determinan acá. Estoy de acuerdo, congresista, pero no lo puedo dejar, sería una falta de respeto dejarlo al congresista Tapia. Termine con esa Tapia y vamos a someter el voto como lo solicita. Congresista Belaúnde, la segunda interrupción. Si se va a someter esta cuestión de orden, debería incluirse al ministro de Trabajo, porque en este proyecto de ley también se habla de modificaciones respecto de salud, del Seguro Social de Salud, y el Seguro Social de Salud no está bajo la supervisión del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Trabajo. De manera que si se hace la consulta para que venga un ministro, tienen que venir los dos, porque el ministro de Salud no está en condiciones de hablar del Seguro Social de Salud, que depende orgánicamente del Ministerio de Trabajo. Gracias, señor presidente. Puede iniciar con esa Tapia. Con su venia, presidente, vamos a presentar un video. Orando, a mi Dios le estoy pidiendo. Sí, a mi Dios, Padre Santo, que esté en los cielos, te le pido, mi Padre bendito. ¿Usted es paciente? Sí. ¿De qué está mal? Tengo un tumor. La batalla contra el cáncer es una lucha en silencio, a solas y con mucho dolor. Como no quebrarse si se trata de una contienda por la vida. Ella es de provincia, no tiene dinero ni techo, debe acomodarse como puede al aire libre, con el frío invierno limeño golpeándola tan fuerte como la propia enfermedad. Esta es la realidad de un paciente con cáncer, sin recursos y sin seguro privado. ¿Y hace tiempo está acá? No, recién va a tener 8 días. ¿Y todos los días? Sí, porque me están haciendo radioterapia. Hace bastante frío en la noche. Sí, aquí dormimos, no tenemos dónde ir, no somos de Chiclayo. Son las 8:30 de la noche y un cartón hace las veces de colchón. Esta mujer refiere tener cáncer al útero y duerme a la intemperie, al pie de la capilla del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, hospital donde recibe sus radioterapias. Bajo estas condiciones inhumanas, sabe que la vida se le puede ir de las manos, pero no le queda de otra. Aquella pesada cruz no la carga sola. Como ven, varias personas hacen lo mismo. Algunos tienen en lo que cabe el privilegio de dormir bajo esta carpa del hospital, pero otros pernoctan así, a ras del suelo. ¿Usted es paciente? Tres años que está en tratamiento. ¿Y desde cuándo está acá? Estoy en dormida 3 noches con una persona de provincia donde quedarme. Después de transformar con la provincia de Soto, yo que me he hecho con 2.000 forenses por emergencia, por farmacia, hay unas bancas largas, que me den para mi hijita que quiera que yo me quede. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y en el Perú existen 80.000 personas con esta enfermedad. 45.000 de ellas son casos nuevos en diversos estadios. Hace casi un año, los más pobres condenados con esta enfermedad escucharon como eco un anuncio que intentaría quitarle segundos a la muerte. Ningún peruano deberá quedarse sin tratamiento contra el cáncer por problemas económicos. Este es el ansiado seguro oncológico gratuito. En noviembre del 2012, con un decreto supremo, el Ejecutivo puso en... Puede iniciar, congresista
Tapia. Gracias, presidente. Una promesa más incumplida. El seguro oncológico, el plan Esperanza. Presidente, yo quisiera decirle de que hay promesas incumplidas también, como es un hospital en cada provincia, aumento del presupuesto 0.5% del PBI hasta llegar al 8%. Y hasta la fecha, absolutamente nada. Presidente, una ministra de Salud se comprometió con la Federación Médica Peruana en octubre del año 2012 a que el tema de las remuneraciones tenía que ingresar al Congreso de la República en marzo de este año. Y recién en julio está ingresando el tema de política integral de remuneraciones. Eso habla de ineficiencia en la gestión, presidente. Por otro lado, es bueno decir que una vez más los hospitales han visto, se están cayendo a pedazos. El equipamiento data de la Segunda Guerra Mundial y las remuneraciones son remuneraciones miserables, presidente. ¿Eso qué ocasiona? Que 1.500 médicos vayan al exterior cada año. Hay necesidad de 6.500 especialistas en el Ministerio de Salud y 5.570 médicos especialistas en salud, sin contar las Fuerzas Armadas y Policía. Presidente, es importante que sepamos que somos el segundo lugar en tuberculosis multidrogos resistentes en el mundo. Y es lamentable que hasta la fecha solamente en el proyecto de inversión se ha gastado 25%, presidente. Y otro tema importante que debemos transmitir a la población, se habla de unos 500 millones que se va a invertir, pero fíjense, presidente, quisiera decirle que el ministro de Economía el año pasado prometió 10.491 millones para salud. Sin embargo, ¿cuánto aprobamos en la Comisión de Presupuestos General de la República? 9.924 millones. Culmine, por favor. Siquiera, presidente, quisiera decirle de que solamente se hubiera aumentado 1.717 millones. ¿Y saben cuánto ahora aparece como presupuesto modificado? 8.791 millones. Es decir, han dejado de dar para este año 1.133 millones. El aumento ha sido ¿cuánto? 584 millones. Es decir, menos que el año 2012, 0.01% en salud. Presidente, quiero presentar una cuestión previa, dado que se ha dado que la comisión principal sea comisión de presupuesto, para que los puntos planteados del 1 al 6 sean votados uno por uno.